esta vez la temática tiene que ver con la historia de Santa Fe. El año pasado el ciclo de cosas que organizamos tenía que ver con los conceptos de la historia, abordar conceptos que a veces damos por sentados, porque pretendemos conocer, pero a lo mejor no andamos en ello. Y este año encargamos de la historia de Santa Fe para conocer un poco más una historia que no ocupa, digamos, demasiado lugar en los espacios curriculares y que es interesante de conocer. Le voy a dejar que el compañero Juli que le va a contar un poco de qué se trata el Centro Mujica y cómo funcionamos con el grupo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Por ahí la mayoría conozca a grandes rasgos de qué trata nuestro centro, pero vale la pena siempre aclarar y contar un poco qué es lo que hacemos, cómo surgió. Este es un centro de estudios históricos y sociales, porque tratamos de no inscribirnos solamente a la ciencia histórica, sino que traspasamos el límite y abarcamos la ciencia social en general. Está conformado fundamentalmente por alumnos del instituto, pero también por algunos que han tenido la suerte de egresar, como Darío, y algunos docentes que también nos acompañan, como nuestra querida profesora Carolina, que está por ahí atrás. La idea nuestra, para hacerlo breve y dejarlo con Gabriela, que va a ser presentada por la compañera Pauli Gutiérrez, es que nosotros tenemos dos grandes objetivos que perseguimos dentro de lo que es nuestro centro. En primer lugar, el enriquecimiento académico que consideramos necesario, tratar de hacer un poquito más, además de lo que hacemos cotidianamente en nuestra carrera, buscar algunos espacios de participación dentro del instituto, porque queremos nuestro instituto y queremos aportar este granito de arena para seguir construyendo lo que es a través de nuestro centro de estudio. Y en segundo lugar, la defensa estricta de lo que nosotros entendemos que es la docencia como una vocación de servicio. Una vocación de servicio siempre orientada hacia los más humildes, hacia los desposeídos, hacia quienes el sistema capitalista lo ha despojado de su dignidad. Nosotros lo que tratamos de hacer, por eso nuestro nombre, el Padre Mujica, fue un sacerdote destinado siempre en su trabajo y su labor pastoral a los más humildes allá en las villas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que por eso de un humilde homenaje hemos puesto a nuestro centro el nombre del Padre Mujica. Esos son nuestros dos grandes lineamientos generales de nuestro centro. Por supuesto que están todos invitados a participar de nuestras actividades y, por qué no, si les interesa y si concuerdan con estos lineamientos, nuestros objetivos generales, participar orgánicamente de nuestro centro. Así que brevemente eso, dejarlo con Pauli, que va a presentar a la profesora, y muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten nuestro chat. María Gabriela Pauli de García es profesora de Historia egresada de la Universidad Nacional del Litoral y doctora en Educación por la Universidad Católica de Santa Fe. Se desempeña como docente en las carreras del profesorado de Historia en los institutos Fray Francisco de Paula Castañeda y Almirante Brown, y en la carrera de Comunicación Social del Instituto Gastón Gori. Integra la Asociación Cultural Sanmartiniana de Santa Fe. Entre 2006 y 2010 ha dictado las cátedras Procesos Históricos 1 y 2 en la licenciatura para profesores de enseñanza media de la UADER, en las subsedes Concordia y Gualeguaychú. Ha publicado trabajos de investigación en el área de educación, así como también de contenido historiográfico. Entre los primeros se cuentan Enseñar Historia, Enseñar a Pensar, Historia y Pensamiento Complejo, Apuntes para una reflexión pedagógica acerca de la enseñanza de la historia en la Escuela Media Argentina, y Alfabetización académica en el ámbito de los profesorados de historia de los institutos de formación docente. De contenido histórico ha publicado El humanismo hispánico en la pedagogía jesuítica, El caso del Colegio de la Inmaculada, Correspondencia entre jesuitas, Comentarios sobre la Guerra Civil Española en las cartas que recibió el padre Castillejo, e Historia y Complejidad, la disciplina desde el paradigma instaurado por Edgar Morin. Las mujeres y la sociedad santafesina a comienzos del siglo XX, una aproximación al discurso periodístico, y los festejos del centenario de la Revolución de Mayo en Santa Fe. Ha participado de congresos y jornadas nacionales e internacionales como expositora de trabajos de su autoría. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis de doctorado en Historia, que versa sobre la sociedad santafesina desde la perspectiva del discurso periodístico.
tardes a todos. ¿Se escuchan? No me dicen porque no tengo un problema con el micrófono siempre. En primer lugar, agradecerle al Instituto Castañeda, a la gente del Centro de Estudios Mujica, que me consideró para iniciar este ciclo y para esta charla. Algunos colegas, otros alumnos, exalumnos y demás, a quienes me une mucho afecto también y mucho respeto por lo que están haciendo. Antes de seguir, hablar de silla. Salvo que se quieran jugar temprano, los que están afuera pueden pasar. Acá hay sillas, pero para que estén más cómodos. Un pedido, si no se escucha, porque yo por ahí me voy, me pierdo y me entusiasmo en lo que estoy diciendo y me olvido del micrófono, háganme señas y así retomo, ¿no? Decía, en el marco del ciclo me pidieron que planteara un poco la cuestión de la autonomía santafesina, teniendo en cuenta que se han cumplido 200 años de aquella reclamación de autonomía. Y entonces pensé en el título que figura ahí en el PowerPoint, ¿no? Tratar de hacer una mirada que vaya desde el acontecimiento, desde lo que ocurrió, desde la efeméride, digamos, a tratar de mirar un poco más ampliamente el proceso en el cual podemos inscribir este acontecimiento. La verdad es que lo pensé en función de los alumnos de la carrera de Historia. Ahora veo que hay mucha gente que no es de la carrera de Historia, así que iremos haciendo algunas adecuaciones, algunas explicitaciones que van a ser un poco redundantes para la gente de Historia, pero para que el resto entienda a qué nos referimos. Hay como dos, digamos, diferentes modos de considerar la historia. Una es pensarlo desde la sucesión de los hechos, y la otra, a la que adherimos en general los que hacemos historia en este instituto, y diría que hacemos historia hoy en Argentina y en el mundo, es pensar la historia desde la perspectiva un poco más compleja, desde el proceso, desde el entrecruzamiento, desde las relaciones que se pueden dar. La idea es proponerlo desde ahí. Voy a tratar de ajustar también los tiempos para que no se haga exageradamente largo. Bien, les muestro un poco cómo quedó estructurada entonces, cómo estructuré la charla, planteando primero esta cuestión: ¿qué dimensiones vamos a abordar? Una dimensión más pequeña sería la del tenantinismo, los sucesos que dieron lugar a la autonomía santafesina, a lo que vamos a hacer alguna referencia, fundamentalmente porque no son sucesos demasiado conocidos. El marco un poquito más general es el de un conflicto que se da en la región nuestra, la región del litoral, entre el directorio, que era la autoridad política a nivel nacional, sobre todo entre el año 14 y el 20, ¿no? Sobre todo en esos años, ¿no? Y Artigas, caudillo de la banda oriental. La banda oriental, para los que no son de historia, es lo que hoy es Uruguay, era la banda oriental del río Uruguay, justamente, pertenecía al Río de la Plata. Cuando yo hablo del Río de la Plata me voy a referir a buena parte del actual territorio argentino, según las épocas, más Chile, lo que hoy es Bolivia, que era el Alto Perú, es decir, es una denominación que no se refiere geográficamente solo al litoral argentino, sino que engloba lo que es el territorio argentino y, insisto, de acuerdo a cómo se iban dando los movimientos de la independencia, abarcaría incluso algún otro territorio. Y un marco más amplio que hay que considerar, como el esquema, que es un marco que tiene que ver con lo que podríamos decir las permanencias, y es lo que remite a el pasado hispano-colonial. Me voy a remitir a esa estructura un poco para tratar de ver cómo este interés, afán por lograr la autonomía tiene raíces en Hispanoamérica
muy antiguas, desde los primeros siglos de la dominación española, ya siglo XVI y XVII. De nuevo, para la gente que no es de historia o que recién está en el primer año de la carrera, hago una aclaración, digamos, el periodo español en América, que abarca del siglo XVI al XVIII, lo podemos organizar en dos etapas. La primera etapa, que corresponde al siglo XVI y XVII, es la de los Austrias o Habsburgos, es la dinastía que reinaba en España. La segunda etapa del siglo XVIII corresponde a la llegada de otros monarcas que son los Borbones, que son los que actualmente están en el trono actual. Digo para que nos ubiquemos. Cuando yo hablo del pasado hispano-colonial, me voy a remitir al primer periodo, al periodo de los Austrias. ¿Sí? Bien. Acá tenemos para ver una periodización sobre la situación de Santa Fe, que la tomé de la historia de Santa Fe de Leoncio Llanelo, un clásico, diríamos, en relación a la historia provincial, pero que nos va mostrando las diversas vinculaciones que la ciudad ha tenido desde su origen con otras plazas del territorio y su inserción en las estructuras políticas territoriales. Desde 1573, la ciudad de Santa Fe, supongo que saben, se funda en 1573, la funda Juan de Garay. Bueno, en esos primeros años, hasta 1592, que se funda y que se establece, digamos, como subdivisión administrativa del Perú, va a formar parte del adelantazgo del Río de la Plata que se le había dado a Pedro de Mendoza. Es una tenencia de gobernación o de gobierno, y en ese sentido, digamos, aquí no hay un gobernador, sino un delegado del gobernador. En 1592 y hasta 1617, lo leo porque no sé si de atrás se lee, no sé si no es muy chiquito, sigue siendo tenencia de gobernación, pero pasa a depender de la provincia del Paraguay. La provincia del Paraguay abarcaba todo el actual Paraguay y todo el litoral de la Mesopotamia argentina y Buenos Aires. Divisiones muy extensas territorialmente. La sede de esta provincia está en Asunción del Paraguay. Dependíamos hasta aquí siempre del virreinato del Perú, ¿no? En 1617 a 1676 se subdivide la gobernación del Paraguay, se va a subdividir y va a pasar a pertenecer entonces al Río de la Plata, a la gobernación del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. A partir de 1776 y hasta los sucesos de la Revolución de Mayo, en 1810, la ciudad de Santa Fe va a depender, va a seguir teniendo su jurisdicción como tenencia de gobernación, dependiendo de las autoridades en Buenos Aires, pero ya del virreinato del Río de la Plata, que se crea en el 76. Y en 1815 se va a dar la proclamación de la autonomía, que implica la ruptura del vínculo de dependencia con Buenos Aires. En definitiva, eso es lo que está marcando el proceso autonomista, ¿no? Jurídicamente hablando. Acá tenemos otro gráfico, ya termino con los gráficos. Acá marqué algunos momentos de estos años, 14, 15, 16, en donde se da la cuestión. ¿Por qué arrancamos en el año 14? En realidad, Santa Fe, esto lo aclaro para ubicarnos, es una de las ciudades que reconoce muy rápidamente el movimiento emancipador y se pliega casi inmediatamente, ¿no? Y participa entonces de todos los procesos que conllevan esto, las campañas libertadoras, la formación y las tensiones en relación a la organización de los gobiernos y demás. Pero en el año 14, justamente en el marco del directorio del espacio de Posadas le concede la autonomía Entre Ríos, que también pertenecía
gobernación de Buenos Aires, pero que había dependido, había sido, digamos, lo que hoy es el territorio de Entre Ríos, había pertenecido, digamos, a la ciudad de Santa Fe, había estado bajo la hegemonía, bajo el alcance, digamos, jurisdiccional de Santa Fe, con el cual la provincia se siente como fraccionada, fragmentada, y por otro lado eso reaviva sentimientos autonomistas que vienen desde muy antiguo, ¿no? Así, en el año 15, yo ahí puse la fecha, el 2 de abril, la provincia proclama la autonomía y elige gobernador a Francisco Antonio de Candioti. Ese es el acontecimiento, digamos, que se conmemoran los 200 años, la elección del primer gobernador, que implica de por sí un acto de autonomía, más allá de que el reconocimiento de la autonomía y estas tensiones van a durar unos cuantos años más, digamos, hasta 1820 la ciudad va a tener siempre el conflicto con las autoridades de Buenos Aires, ¿no? Las autoridades centrales. Y no uso el término nacional porque, bueno, como lo conversábamos con los alumnos de Historia Argentina, en realidad lo que no existe todavía es la nación. Pero las autoridades no de la ciudad o de Buenos Aires, sino las autoridades que se pretenden con jurisdicción nacional, como es el caso del directorio, ¿no? Y ese proceso recién va a tener, digamos, una consolidación un poquito más definitiva el año siguiente, en el 16, cuando después de otra acción revolucionaria que ya ahora lo vamos a comentar, se impone el gobierno de Mariano Moreno. Bien, hasta aquí, digamos, el proceso. Yo decía hoy, este proceso se inscribe dentro de una larga tradición autonomista de las ciudades, por lo menos de la región nuestra. Y eso tiene que ver con, para ir ubicando, voy a intentar ser ordenada, pero hacer una ida y vuelta entre los acontecimientos y ese otro marco más general que yo decía, más del proceso y de las permanencias, ¿no? La larga tradición autonomista que tiene toda la región del litoral nuestra se entronca con el periodo de la dominación hispánica, fundamentalmente, decía yo, al principio del siglo XVI y XVII, periodo en que la región del litoral argentino, Buenos Aires, son regiones marginales a los intereses de la corona española. Acá no tenemos los minas de plata del Potosí, no tenemos oro, entonces son regiones que no interesan sobremanera. Por lo tanto, la presencia de autoridades y el control por parte de España en toda esta región fue mucho más laxo, mucho más flexible, y de pronto se desarrolló un movimiento, digamos, una gran autonomía por parte de las instituciones de gobierno locales, que fueron los cabildos. La ciudad hispánica es ciudad porque tiene su cabildo. La condición de ciudad implica que tiene su propio órgano de gobierno, que es este, y el cabildo lo integran los vecinos, es decir, aquellos que tienen propiedad y tienen su residencia en la ciudad, generalmente casa poblada se decía, ¿no? Es decir, que viven en la ciudad. Eso es, la condición de propietario pasaba por ahí, ¿no? Como a veces algunos suponen que implica que tenían que ser grandes propietarios, no necesitaban ser grandes propietarios, sí tener propiedad. Estos cabildos prácticamente resuelven un montón de cuestiones que tienen que ver con las cosechas, que tienen que ver con los servicios, que tienen que ver con la educación, sin demasiada, digamos, sin la posibilidad de consultar a España y sin tener tampoco ningún tipo de control en muchas de estas cuestiones. Yo les comento nada más dos circunstancias. Ni bien se crea Santa Fe, en los primeros años de la vida de la ciudad, una de las disposiciones, por ejemplo, del Cabildo, para que dimensionemos esto, fue la de prohibirle a don Pedro de Vega que se fuera de la ciudad. Don Pedro de Vega era el único maestro que había y si se iba no había quien enseñara a leer y escribir. Entonces el Cabildo, por eso digo, tenía funciones de tipo educativo, ¿no?
Y el otro hecho que marca la autonomía que el Cabildo tiene es la situación del traslado. En el acta fundacional de Santa Fe consta que la ciudad puede ser trasladada, llegado el caso, porque Garay es consciente de que no elige bien el lugar, las circunstancias no le permiten elegir bien el lugar y sabe que puede haber problemas. El traslado se realiza entre 1651 y 1661. 10 años lleva a trasladar toda la ciudad. El Cabildo de Santa Fe, como correspondía, pide a España la autorización para este traslado, pero inicia el traslado. Cuando la ciudad ya está, en el 61 ya está en el actual emplazamiento, ¿no es cierto? Ya no está allá, y las autoridades ya funcionan aquí, todavía no había llegado el visto bueno de la corona para el traslado. No se pregunte, si les hubieran dicho que no, ¿qué hacían? ¿Vuelven a Calla? No. Por eso digo, las ciudades acostumbraron a manejarse de esta manera. Si uno no mira esto, no se entiende por qué aparecen ahora las tendencias autonomistas. En realidad aparecen porque estuvieron siempre, o estuvieron desde muy antiguo, mejor dicho, la historia nada está desde siempre. Pero, y fueron, de alguna manera, enfocadas o limitadas a partir de las políticas del siglo XVIII, en las que yo no voy a entrar por razones de tiempo, si no terminamos. Bueno. Otra cuestión para tener en cuenta en cuanto a este proceso. Y esto lo marca, lo marcan todos los autores, insisto, si no se entiende. El proceso se enmarca dentro del enfrentamiento entre el directorio, insisto, con esta pretensión de autoridades centrales en el Río de la Plata, y la Liga de los Pueblos Libres, que hacia el año 14 forma Artigas. A su vez, cada una de estas fuerzas tiene su alianza en la ciudad de Santa Fe. Ya paso después a explicar la situación, pero el levantamiento, Artigas inicia su acción también sumándose a la independencia, al movimiento emancipador, mejor dicho, y propiciando entonces la guerra contra los realistas, ¿no? Pero va a tener sus diferencias con los gobiernos centrales y empieza a partirse un poco la cuestión, y aquí forma entonces este movimiento que es la Liga de los Pueblos Libres, que reclaman fuertemente la autonomía. Ese proceso será entre el 11 y el 13, en el año 13, los diputados de la Banca Oriental que respondían al liderazgo de Artigas no se les va a permitir formar parte de la asamblea del año 13, la asamblea del año 13, aquella que abolió la esclavitud. Era una asamblea constituyente donde estaban representados, se suponía que iban a estar todas las provincias, y esa es una de las cuestiones, más la situación de la Banda Oriental, son las cuestiones que nos enfrentan con el directorio, ¿no? En relación a nuestro planteo, entonces, vamos a tener la provincia de Santa Fe ocupada en distintas oportunidades por tropas del directorio que intentan minimizar el impacto de Artigas en el litoral, pero que también intentan evitar el proceso autonomista, porque el proceso autonomista está apoyado por Artigas. Y en ese sentido, decía, la Junta, que se crea en el año 15, se crea una Junta, a la par que se lo elige a Castelli como gobernador, una Junta que tiene como finalidad proveer los cargos públicos, decía el Cabildo en ese momento cuando la nombra. Esa Junta va a alinearse con la política directorial, y en cambio el Cabildo va a permanecer, en negociaciones y en acuerdos con Artigas, al punto tal de que la consecución de la autonomía solo fue posible con el apoyo de Artigas, ¿no? Más allá de la proclamación, después había que consolidarlo en los hechos. Entonces, para que se vean, acá está lo que les decía recién.
la creación de la Junta y este conflicto entre las instituciones, que también nos está mostrando que los procesos no son lineales, no todos los santafesinos eran autonomistas, ¿no? Y sí se ve, digamos, también en alguna medida esta polarización a partir de las dos instituciones, ¿no? Bien, vamos a analizar un poco más en detalle las influencias. ¿Qué influencia tiene el directorio y qué influencia tiene Artigas? Decía, en función de estas, hasta el año 14, digamos, la provincia, hasta el año 15, mejor dicho, que se proclama la autonomía, la provincia había estado, había sido una tenencia de gobernación, había estado entonces gobernada por un delegado por Buenos Aires, el último va a ser Bruselas. No me quiero aburrir con datos, por eso los puse en el Power, así no necesitamos explicarlo todo esto. Si se lee de atrás, sí, se leería, entonces no necesito leer, como dice Humberto Eco, no hay que leer lo que nosotros estamos leyendo, ¿no? Lo puedo saltear. La presión de Artigas hace que Vélez se retire, pero justamente en esta cuestión también va a mediar las fuerzas de un general entrerriano, Sereño, que responde al planteo artiguista, ¿no? El directorio utiliza esta excusa de la necesidad de ocupar, digamos, de enviar tropas a Santa Fe para combatir a Artigas, pero en realidad también juega la cuestión esta de someter a la provincia y de evitar el movimiento autonomista, porque el problema no es la autonomía de Santa Fe, como no lo había sido en Entre Ríos, el problema es que esto pueda replicarse en el resto del territorio, ¿no? En 1815, esto sí quería comentarlo, en agosto, la elección de Candioti, decíamos hoy, se dio en abril, a principios de abril. Candioti era un hombre grande, un comerciante de mulas de la ciudad, reconocido, muy respetado, porque es lo que se busca, ¿no? Pero un hombre grande y parece que es bastante enfermo, por lo visto, porque falleció a los pocos días. Cuando llega la expedición de Viamonte en agosto, justo coincide con la muerte de Candioti, los autores coinciden en que él y presta, digamos, sus respetos, honras fúnebres a Candioti, pero bueno, esto le da a este general comisionado aquí en Viamonte la posibilidad de intervenir en toda una interna que se genera en la ciudad entre la Junta por un lado y el Cabildo por el otro, que quieren nombrar distintos gobernadores, ¿no? Viamonte justamente va a apoyar a la Junta en el nombramiento del gobernador, que era Tarragona. Y aquí aparece, se gesta en el marco de esta confusión, de estos periodos así de bastante inestabilidad, se gesta una reacción contra el ejército porteño y contra la Junta, que va a estar originada en parte por esta decisión. Yo había traído el texto de Llanero, donde cuenta cómo el relato que Viamonte le hace al directorio que estaba aconteciendo en Santa Fe, dice que cuenta que lo invitan, le cursan la invitación como diputado para participar de un congreso en el que se dirige a Tarragona, ¿no? Y dice, los concurrentes de este congreso discutieron largamente sobre la situación política y determinaron que Santa Fe debía ser como antes una tenencia de gobierno sujeta a Buenos Aires, capital de la provincia de la que era parte integral. Sancionado esto, procedieron a la elección del teniente de gobernador y recaída la pluralidad de sufragios en don Juan Francisco Tarragona, se recibió el mando inmediatamente. Ese es el texto que transcribe Viamonte, ¿no? Donde cuenta esto que ustedes ven ahí, como la Junta resuelve dar marcha atrás. Digamos, insisto, esto nos sirve para mostrar justamente cómo los procesos tampoco son tan lineales, ¿no es cierto? Y las decisiones tienen sus cosas y vueltas.
Parece, sin embargo, que el ejército de Viamonte en Santa Fe hizo desmanes en términos de los autores. Acá tengo otro texto de Griselda Tarragó, historiadora también aquí de la región, que remite a esto. Dice: los desmanes cometidos por las tropas, los de Viamonte son, ¿no?, entre los cuales se incluyen desde la imposición de contribuciones forzosas hasta ofensas a las mujeres de la ciudad, crearon un clima de descontento entre el conjunto de la población. Y después relata el caso de un vecino al que lo engrillan y lo pasean por la plaza, simplemente porque se manifestó en contra, ¿no? Como eso inquietó los ánimos de los santafesinos. Más allá de este malestar contra el ejército de Viamonte, lo que se va a ir gestando es un movimiento militar que surge de las que eran tropas de frontera, los blandengues, donde la figura que podemos rescatar es la de Estanislao López, y con el apoyo de las fuerzas de Artigas, ¿no? Eso produce en marzo del 16 una revolución que derroca a Tarragona e impone como gobernador a Mariano Vega. La cosa no quedó ahí. Yo no voy a ir venir con todos los entretelones de estos años porque no nos vamos más, pero fíjense, ahí tenemos otra ocupación nuevamente de Diez Vélez en el territorio, y estas situaciones se van a seguir dando, insisto, hasta el año 20. Salteo algunas cuestiones. ¿Cómo cerramos esta cuestión de los acontecimientos? En el 18, Estanislao López, que ya había sido quien había apoyado a Mariano Vera y lo había impuesto, se va a constituir él mismo como gobernador. Tarragó habla también de una especie de revolución, un golpe, digamos, hoy de Estado casi. Frente a la perspectiva, ¿no es cierto?, a las amenazas de los avances del directorio y a cierta actitud un poco de duda, de falta de firmeza por parte de Vera, la figura de López, en cambio, aparece como una figura mucho más fuerte, más decidida, y además con respaldo militar que Vera no tiene, porque acá también hay que medir estas cuestiones, no son solo rasgos de personalidad, son construcciones de poder también. Estanislao López tenía el peso, el apoyo de las milicias, que Mariano Vera no tiene. Entonces, de ahí también la fuerza de uno y la debilidad del otro, ¿no? A mí me interesa marcar dentro de este proceso, López inicia su gestión como gobernador de la ciudad. López va a ser gobernador de la ciudad desde el 18 hasta el 38, 20 años ininterrumpidamente reelecto. Y en el año 19 se sanciona, a sugerencia de él, el estatuto provisorio, que es de alguna manera la manifestación, digamos, de la puesta en práctica más definitiva del hecho de la autonomía, es decir, la provincia ya no solo elige gobernador, sino que se da su propia ley. En relación al estatuto, también les había marcado para leerles, Griselda Tarragó dice que el estatuto se atribuye, en cuanto a la redacción del texto y demás, a Juan Francisco Seguí, José de Amenábar o Agustín Urrubey. Y establece, como el estatuto acá lo traje, no nos vamos a poner a leerlo ahora, es muy interesante para verlo dentro de los modelos, digamos, de constituciones de la época, ¿no? Por supuesto establece la religión católica como religión oficial. En el año 19 no hay ninguna reglamentación que no lo establezca en el Río de la Plata, no es una cuestión a discutir la cuestión religiosa, ¿no? Pero establece también como criterio de ciudadanía el de ser americano. Y como limitación, es decir, dice todo americano es ciudadano de Santa Fe.
por eso esto que decíamos hoy, la nación en realidad no está constituida ni siquiera en el imaginario. Y establece también como condición para ejercer la soberanía no estar en contra de la causa de la América, es decir, de la independencia, ¿no? Y después es muy interesante en cuanto a nivel político, lo que plantea es una organización de tipo republicana, con división de poderes, eso es lo que aparece en el estatuto, y un principio en torno a la elección del gobernante que va a ser electo por el conjunto de la población, y en este conjunto de la población se incluyen también las villas que dependían de Santa Fe, la ciudad del territorio santafesino, además de la ciudad, que es ciudad porque ha sido fundada y tiene su cabildo. Había otras villas, estaba la de Rincón, la de Coronda y la Villa del Rosario. Cada una de ellas va a tener, digamos, la posibilidad de participar en la Junta de Representantes también, pero además de poder elegir gobernador y nombrar sus autoridades locales, ¿sí? Me parece que en este sentido, de alguna manera, ahí me olvidé pasar. El estatuto refleja también una cuestión y la influencia de las ideas de Artigas, ¿no? Y de lo que va a constituirse como el ideario o el pensamiento federal en el Río de la Plata, ¿no? Digamos, la autonomía y la organización bajo un sistema de federación está presupuesto en el estatuto, si bien no está dicho, pero el estatuto mismo es un ejercicio de soberanía. Sí aparece la referencia a las libertades y los derechos. Es interesante también poder marcarlo, ¿no? Bien, vamos a ver la otra influencia, la de Artigas. Para esto, acá yo les hice una especie de síntesis porque también en esta cuestión de Artigas y los gobiernos centrales hay toda una serie de acontecimientos, digamos, que a veces dificultan un poco la comprensión porque hay acercamientos, alejamientos y demás, ¿no? Bueno, hay esta situación. Artigas representó en el comienzo la facción revolucionaria en la banda oriental frente a la consolidación en la ciudad de Montevideo de un grupo realista encabezado por el Lío, que era había sido el gobernador, ¿no? En 1811 el grito de Asensio que figura ahí es en definitiva la adhesión de la banda oriental al movimiento independentista. Y el sitio de Montevideo del que hablamos, del que mencionamos ahí en el Power, fue un sitio conjunto entre las tropas del directorio y las milicias que había reunido Artigas en la zona de la campaña del Uruguay, es decir, en el interior del Uruguay, porque la ciudad está ocupada. La idea era sitiar a los realistas de modo tal de doblegarlos, ¿no? Rodean a Montevideo, se abastece por mar y el sitio de Montevideo se extiende sin ninguna dificultad. Bueno, ahora, a medida que Buenos Aires, el gobierno, se ven dificultados por otras cuestiones internas, como es la marcha de las otras campañas, por ejemplo, la misma inestabilidad de los gobiernos en Buenos Aires y demás, van negociando diversas cuestiones, ¿no? Y así entonces, en el año 11 se negocia el armisticio con Montevideo sin la participación de Artigas, por lo cual lo dejan solo sitiando Buenos Aires. Y ahí es donde Artigas inicia este movimiento de configuración de una liga que llama así Liga de los Pueblos Libres. El nombre ya es todo un manifiesto. De nuevo, yo no voy a retomar todos los años, solo algunas cuestiones. En el año 13, como les decía hoy, cuando la Asamblea General Constituyente reúne diputados de las 13 provincias, de las 13 ciudades, se llamaban provincias, pero eran en realidad todavía algunas provincias y otras ciudades, van a, digamos, los diputados orientales directamente les impiden participar, en parte porque no en parte, en realidad porque los diputados orientales venían con una serie de instrucciones por parte de Artigas que son un verdadero manifiesto del pensamiento federal, son las bases, si quieren, del federalismo, ¿no?
Yo recupero de esas algunas que me parecen realmente importantes. La primera de las instrucciones es la inmediata declaración de independencia de España y de cualquier otro lazo que con el Estado español, previendo incluso una posibilidad, algo que me olvidé decir, en Brasil en esta época está radicada la corona española que vino huyendo de Napoleón y el rey de Portugal estaba casado con una hermana del rey de España, con la infanta Carlota Joaquina. Entonces, una de las cuestiones de que se manejaron en estos años también era la posibilidad de coordinar algún gobierno de la infanta Carlota en el Río de la Plata para resolver, digamos, la separación de Fernando, pero manteniendo la ligación con alguna monarquía. Así como de parte de los portugueses hay un fuerte interés, todos los que estudiaron historia alguna vez saben que los portugueses desde el Tratado de Tordesillas tienen una política expansionista en América, entonces digamos que el interés era muy fuerte, ¿no? Esta cuestión de la declaración de independencia va a ser una cuestión troncal porque la Asamblea no declara la independencia y bueno, la exclusión de estos diputados es lo que posibilita que triunfe la postura esta por dilatar la declaración, ¿no? Pero las instrucciones, otro punto es no admitir otro gobierno que el de federación, ese es el segundo punto, que esté sustentado en el pacto recíproco de las provincias que forman el Estado. Después aparece una cuestión que es interesante, porque a veces se plantea como que es una idea exclusivamente de la facción liberal, pero aparece la idea del respeto por la libertad civil y religiosa. La idea de la libertad religiosa en América es toda una novedad y diría que en Europa tampoco es tan antigua, es del siglo XVIII, recién la idea de la tolerancia, ¿no? Es decir, que aparece aquí explícitamente también la idea republicana. El artiguismo la tiene desde el comienzo, la idea de la organización en un sistema republicano. Bueno, en el año 14, después de la autonomía, Entre Ríos se suma a la Liga de los Pueblos Libres, también la ciudad de Corrientes, y en el 15 Santa Fe, como vimos a partir de la independencia. ¿Cómo participa Artigas en el proceso santafesino? Por un lado, fíjense esto que transcribo del texto de Tarragó. Y que está tomado de los documentos del Cabildo, ¿no? Le aceptan la ayuda a Artigas, pero solo con esta condición, no para pasar a depender de Artigas, sino para garantizar o poner al pueblo, dicen en términos de la época, en perfecta libertad e independencia para que se gobierne por sí. Dijimos ya lo de Leñú, las fuerzas que apoyan. De nuevo en el año 16, dijimos con esta otra revolución de marzo, donde Estanislao López se acuerda. De esa revolución del 16 se firma un armisticio acá cruzando el río, en Santo Tomé, el puente no estaba, y que debía ser ratificado por Artigas. Como Artigas no lo ratifica, las negociaciones de paz cayeron y vuelven a aparecer las invasiones que decíamos hoy de Díaz Vélez y demás. Bien. Y a modo entonces de síntesis, ya Marco, ya terminamos, para ir cerrando entonces la cuestión, decía, para ubicar el proceso de la autonomía hay que poder entroncarlo dentro de esta tradición que viene de la época de los Habsburgos, de la tradición del siglo XVI y XVII, donde se generalizó, digamos, esta práctica que no estaba en la legislación española, pero que sí ocurrió en nuestro territorio, de la autonomía que naturalmente los cabildos fueron teniendo. De hecho, si ustedes fueron siguiendo un poco la exposición, aunque sea salteada, habrán escuchado varias veces hablar de como el cabildo, es decir, el cabildo tiene un rol protagónico en este proceso, ¿no? Se conforma la idea autonomista en torno a las ideas del artiguismo, esta que les acabo de comentar, que están expresadas tan nítidamente en las instrucciones.
hay un elemento importante, también tenía algo para leerles en relación a esto, pero es básicamente esta cuestión. En todo este proceso, desde la elección, o sea, la primera elección de Candetino, pero cuando se lo ratifica en ese Congreso de los Pueblos que se hace, donde además se forma la Junta, ya aparece la idea de la participación de las villas con sus representantes, que también es una novedad en el proceso político de nuestra región, esta idea de la participación de estos otros centros poblados que al no tener estatus de ciudad no tenían tampoco atribuciones para participar en el gobierno, ¿no? Y yo cerraría con esto. Creo que de pronto el estatuto del 19, el estatuto provisorio, aparece como la síntesis de alguna manera y la instancia en la que le da entidad jurídica a este proceso de tipo autonomista, digamos, ya sentando las bases de una organización provincial. Bien, no sé si quedó claro el tema. Bueno, dejamos abierto el micrófono para formular alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario. Una pregunta. Ahí Matías. Acá. Sí, Matías. La pregunta me pide porque cuando hablas del federalismo que incluye aquí allá en el 14, se puede decir que como no es un federalismo pequeño, pero después se va a tener la consolidar así en los 30 la cosa, o es un federalismo, o sea, ni siquiera es un federalismo que tenía ese pensamiento antes de, claro, en ciernes, lo que hace Artigas, o después se consolida muchos 15 años después, o es un federalismo, o sea, nosotros lo pensamos federalismo, lo pensamos con voz a la cabeza, y no lo pensamos monarquía como el original, el origen del federalismo. Claro, a ver, en realidad el origen de las ideas federales está en Artigas. Sobre eso no hay ninguna duda y no hay historiador que pueda polemizar o discutir esa cuestión. Sí, en cambio, van a encontrar algunos, yo adhiero a lo que vos planteas, creo que Rosa es un claro exponente del federalismo, bonaerense, porque es bonaerense, pero vas a encontrar bibliografía que plantean incluso que Rosa no es exponente del pensamiento federal, ¿no? En Artigas está enunciado con mucha claridad las bases del pensamiento federal. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de otras teorías que tienen más su corpus teórico, el federalismo es una especie de práctica, digamos, o de reflexión en torno a determinadas cuestiones de tipo práctica. Por lo tanto, no hay una teoría federal de esta época, de la confederación de los pueblos, sino que las ideas se van gestando un poco en función también de las necesidades de la política, ¿no? Por eso también hay como matices y hay variantes entre los diversos exponentes que se encuentran después, pero el origen indudablemente está en Artigas y están las bases muy claritas de las ideas que son comunes, más allá de los matices, a los federales del siglo XIX. ¿Cómo choca o cómo se encuentra el tema del estatuto provisorio con la Constitución de Rivadavia del 19? ¿Es una respuesta o es o sea, sabemos que la Constitución del 19 es unitaria, es unitaria, presidencial. Básicamente, totalmente contrario a lo que propone el estatuto. Sí, yo en realidad dice, al hacer la síntesis uno deja de decir algunas cosas, ¿no? Para los que no manejan demasiado el proceso histórico, en el año 19 hay en el marco del Congreso de Tucumán, que se había reunido en el 16, se declara la independencia, después sigue sesionando en Buenos Aires como
órgano legislativo. Y en el 19 sanciona una constitución fuertemente centralista, digamos, planteando la idea no de las autonomías, sino por el contrario de la unidad de orden, al punto tal de que las decisiones tienen que tomarse en el gobierno, tienen que tomarse por un gobierno central. En el caso del Estatuto Santafesino, entre el 18 y el 19, una vez que Estanislao López asume el gobierno de la provincia, la inquietud por la sanción de algún tipo de cuerpo legal que le dé, digamos, que ordene sobre todo las instituciones del Estado provincial y delimite funciones, aparece. De hecho, el Cabildo tiene hay un primer intento y la Junta también van haciendo algunas propuestas de estatutos fuertemente, no fuertemente, pero un poco más inspiradas en esta idea más bien de la democracia formal propia del liberalismo de la época. Y de alguna manera el Estatuto del 19, ¿por qué se le atribuye a López? Más allá de que yo les leía quienes lo redactan, porque es el documento, es la propuesta de estatuto que él le envía al Cabildo para que lo discutan, y que por supuesto con el peso que tenía la figura de López en Santa Fe salió así como lo propusieron. Pero digamos, acá también hubo esa tendencia a generar gobiernos que fueran, que generaran, por ejemplo, mecanismos de elección de los gobernantes que no fueran tan populares y que fueran, digamos, establecieran diferencias en función de las clases sociales, o lo mismo para acceder a los cargos, ¿no? En el estatuto nada de eso está planteado, es sumamente democrático y muy horizontal en ese sentido, ¿no? Por eso, ahora, en relación a la otra constitución, yo creo que tiene que ver con procesos distintos, y lo que sí permite ver es cómo juegan en un mismo momento histórico dos concepciones acerca de cómo organizar el territorio y cómo organizar el Estado provincial y nacional. Ahí sí, en el 20 yo diría que ya aparece, por lo menos en estas tendencias, ¿no? En el santafesino marca la estructura provincial, pero presupone una estructura de Estado nacional también. Yo no soy de la rama de la historia, pero quiero preguntar esto. ¿Vos le atribuís esa diferencia en el mismo proceso, en el mismo momento histórico, a las cuestiones más personales, es decir, a la figura de Artigas por un lado y a la figura a las otras figuras, por ejemplo, en el 19? No, a ver, yo creo que son cuestiones que tienen que ver no tanto con... si bien hay personalidades que uno identifica, como por ejemplo Artigas como gestor de este pensamiento, pero no es un pensamiento que sea exclusivamente de Artigas, ¿no? Lo mismo en la otra constitución con la influencia de los unitarios, mencionaban acá Rivadavia, y si bien esta no es la de Rivadavia, pero tiene que ver con esta influencia de los que se van conformando ya como unitarios, pero digamos, me parece que más allá de los personalismos, acá hay otra cuestión, es una cuestión de, no se olviden que producida la Revolución de Mayo, nosotros vamos a tener casi 40 años hasta que se organice el Estado Nacional, ya después de 1850, en el 62 recién hablamos de la Nación Argentina. Entonces, en medio de esto, lo que uno puede ver es como distintos proyectos para organizar el Estado, ¿no? Me parece que ahí hay que inscribir, por lo menos es donde prefiero inscribir la cuestión, y no tanto en cuestiones personales, porque también es romper un poco con esta idea de los personajes. Es decir, el personaje siempre expresa una época, expresa el sentimiento colectivo de alguna manera, o lo confronta, pero siempre es producto de su época también. Entonces me parece que un poco lo que queremos los historiadores es corrernos de la historia que siempre se trata esta de los buenos y malos y de los héroes, ¿no? Lo que pasa es que hay personalismos fuertes, uno no puede descartarlos, pero que son posibles porque también construyen poder en torno a ellos, ¿eh? Si no, no. Siempre, o sea, uno conoce, digamos, la división de los países, de los demás países de América, digamos, en provincia me refiero, ¿no? Por ejemplo, de Brasil, por ejemplo. Yo quería preguntar acerca de todo el mundo, pero bueno, al menos de Latinoamérica o de América, ¿cómo fue el proceso así de esto de que acá iba volviendo de centralismo a federalismo y así? ¿Cómo fue al menos en los demás países? Y lo que pasa es
A ver, primera cuestión, yo no sé de todos los países tampoco. Vamos a empezar por ahí. Después que no todos los países tienen los mismos procesos, ¿no? Porque tampoco las políticas han sido iguales, ¿no? Y digamos, vos mencionás el caso de Brasil. Brasil tiene otro proceso colonizador. En Brasil no existieron las ciudades. Hay otro tipo de unidades que tienen que ver más bien con formaciones más rurales. Entonces, digamos, el juego político ahí y los juegos regionales son otros, ¿sí? Y los grandes centros de poder están sobre la costa. Después tenés casos como México, Perú, donde la centralización de las coronas, que eran las capitales de los dos virreinatos, generaron otro tipo de procesos, y entonces ahí las políticas regionales también son bastante más débiles, entiendo yo, pero realmente no me animaría a decirte mucho más que esto, porque no sé. Usted hablaba de que en 1819 se dicta el estatuto de autonomía provincial, y también nombró que Estanislao López estuvo desde el 18 hasta el 38, y por supuesto tenemos que hacer un corte para saber, pero esta autonomía provincial por parte de Buenos Aires, ¿cuándo se respetó? O sea, en la década del 20, en la década del 30. A partir del año 20. Yo decía, en el año 20 hay un tratado que es el de Venegas donde se afina las hostilidades y ahí sí digamos, oficial y formalmente se reconoce, ¿no? Más allá de que ya en el 16 informalmente ya, digamos, había pero bueno, faltaba la legitimación, digamos, con un tratado, es el de Venegas en el 20. Te agradezco porque ese dato hubiera hecho falta. Bien. Gabriela, la cuestión del Congreso de Oriente que se da en 1815 y ahora también se cumplen los 200 años, parece que también tiene influencia en la autonomía de Santa Fe. Sí, sin duda, porque está en el marco de todo este movimiento activista de los pueblos libres, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, pasa que acá, digamos, a ver, yo hice un recorte por razones de tiempo también y por no aburrir, porque tanto dato al final termina porque uno no terminó, no alcanza a cerrar después, bueno, qué fue lo que pasó. Incluso vieron que escribí muchos datos en el Power para no tener que desarrollar toda esa anécdota todo el tiempo, ¿no? Pero un poco esa fue la cuestión, pero efectivamente sí, por eso incluso es un movimiento regional, ni siquiera un movimiento solo santafesino, más allá de que nosotros lo miramos en la provincia, ¿no? Yo una cuestión, no me preguntes ninguna fecha. No la sé tampoco. Una cuestión historiográfica, a mí me parece, como siempre, interesante, porque vos trabajaste, lo mencionaste a Leoncio Llanelo, que uno lo identifica, digamos, con la historia, digamos, la primera historia que se hace, digamos, tradicional en Santa Fe. Claro, la de Cervera, digamos, la primera época. Y después trabajás con Tarragó, Griselda. Es una historia mucho más nueva. Claro, digamos, un poco el panorama de la historia de Santa Fe en la historiografía argentina, no es que te pido eso, digamos, no es eso, sino que me parece interesante el planteo de trabajar desde también de los historiadores de la primera época, o llamados así, digamos, tradicionales, y cómo los nuevos enfoques creo que van poniendo a Santa Fe también en el discurso historiográfico, porque por ahí no sé, creo que lo decía Federico, el tema de que cómo desconocemos la historia de Santa Fe, que también tiene sus razones historiográficas y también políticas y bueno, históricas. Sí. Te digo, si uno quisiera hacer, yo no lo hice ahora acá, pero si uno quiere confrontar, los relatos son muy diferentes porque evidentemente responden dos concepciones distintas de la historia, ¿no? La de Llanelo es muy la historia cronológica del relato, y por otro lado es una historia muy localista, entonces él rescata, digamos, es muy entusiasta y pondera siempre las gestas y demás. Los párrafos en los que habla de Artigas, parece un admirador de Artigas, es impresionante. Tarragó, en cambio, plantea más cuestiones estas de juego de poderes y de cómo se van dando los conflictos y no es tan lineal el asunto, ¿no? Aparece otro enfoque totalmente diferente, sí. Está bueno por eso jugar con distinta bibliografía, a mí me parece que también es interesante.
para cerrar el Muchísimas gracias. Paciencia, particularmente a los que me vienen escuchando desde las 4 y 10 de la tarde, Hay simbólico, queremos hacerte entrega de un presente para invitar a Lucía, a la compañera. Le pedimos otra fuerte aplauso para si es posible mostrar a la audiencia. Ahí. Terrible. Merchandising, tomá, para vos. Con la función que nos ha presentado esta cuestión, en el ciclo de charlas que van a seguir en los meses siguientes, siempre la idea es trabajar desde la perspectiva de Santa Fe, en la historia de la nación. Vamos a contar en el próximo mes, en mayo, con la presencia de un arqueólogo, el licenciado Gabriel Coco, que está trabajando con todo el descubrimiento del Fuerte Santo Espíritu, acá en la provincia de Santa Fe, que va a dar su charla sobre los pueblos que nosotros podemos llamar cazadores recolectores, los pueblos originarios, como también se suele denominar, de Santa Fe. Así que esto va a ser la próxima convocatoria que nos estaremos llamando y motivando a través de los medios que disponemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por quedarse. Gracias.